Hoy veremos un nuevo capítulo de León Romano. Con José Ajenjo en Antiguos Oficios veremos cómo era la vida de un molinero. Seguiremos con nuevos capítulos de nuestra sección León, cuna del parlamentarismo. Y nos reiremos con una buena selección de doblajes de película La Leonesa. Comienza media hora de información, humor y entretenimiento. ¡Comenzamos! Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Seguimos saboreando la historia en los talleres de Mansilla de las Mulas del maestro José Ajenjo, discípulo de Víctor de los Ríos. Estas semanas dedicadas a los antiguos oficios. Sobre esta mesa, una rueda que tiene 2000 años, maestro. Sí, es un molino romano que pertenecía a la región de Lusitania. Y bien, pues dentro del ámbito de lo que es el molino, el personaje más típico era el molinero. Molinero es el que muele, la mola es el molino, la rueda, pero la rueda es muy posterior al molino romano. El primitivo molino romano o el primitivo molino de rueda, sí, que se encuentra en Mesopotamia, en Asiria, en Egipto, era el que se practicaba la molienda manualmente. Eran dos piezas, una que era la parte inferior, esta, que iba sujeta en el centro por una especie de metal con una clavija, y luego el que giraba, que era el de la parte superior, por donde discurría el mijo, el grano o el trigo, lo que fuera, y así va produciendo la molienda lo que era el resultado, la harina o la trituración de aquella legumbre o aquella leguminosa que introducían en el ámbito del molino. Bueno, en León hay zona de molinos, pero ¿son estos a los que nos estamos refiriendo? No, estos ya son posteriores. En el medievo, ya después de cuando comienzan los feudos y demás a repartirse la tierra, hay que pensar que en la zona del Bernesga, por ejemplo, pues teníamos registrados 15 o 20 molinos que pertenecían unos a la clerecía, a la iglesia, otros a alguna familia noble. Lo que sucede es que el primitivo, el verdadero origen del molino se encuentra en la parte de Mesopotamia y, como digo, en aquellas culturas que después posteriormente pues lo mecanizan. Ya surgen estos molinos de agua, estos molinos que llevan la rueda que va moviendo el agua y se mueven las dos ruedas que ya tiene la tolva encima donde se deposita el grano, y ya es una especie de artesanía mecanizada. ¿Qué velocidad de producción tenían este tipo de molinos? Bueno, los molinos de agua pues no era muy productiva, puesto que dependía todo el movimiento de la rueda según la fuerza de la inercia de la corriente. Entonces había molinos que molían a lo mejor pues 10 o 15 o 20 sacos al día, y otros que ya posteriormente, últimamente, ya cuando se mecaniza y ya cuando la fuerza del agua o incluso motores que ponían a las ruedas, pues era una producción mucho más amplia, llegando a moler incluso algunas veces hasta 30 y 40 sacos diarios. ¿Cómo era entonces la vida de un molinero desde que se levantaba? Bueno, pues yo me imagino un molinero, llámese molinero, de la época de las culturas antiguas, que le pusieran unos sacos para poder moler y que lo tenía que moler a mano. Imagínate con este molino, otro encima, girándolo, introduciendo el grano por arriba, y el pobre hombre, bueno, pues sería un trabajo arduo y además de un resultado pues poco satisfactorio, porque se le marcharía para los lados, aunque hacían una especie de cubierta de cajón, pero bueno, esto era pues muy rudimentario, muy arcaico, pero sí era muy original porque es la madre del origen de la molienda. Interesante vida la del molinero, como la del alfarero, el herrero y de todos los que estamos hablando en Lo que fuimos y no somos, en esta serie de capítulos de la historia de León dedicadas a los antiguos oficios. La semana que viene, uno nuevo. ¿Sabías que? Bienvenido a otro breve capítulo de León, cuna del parlamentarismo.
una sección que dibuja de forma documentada un escenario histórico único en el mundo. León fue mucho más que aquellas primeras cortes parlamentarias de 1188 convocadas por Alfonso IX. Yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las cortes en León junto al arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad. Muchos años antes, otros reyes leoneses ya habían dejado su impronta y legado en lugares como hoy veremos. Sin León, España no sería como la conocemos hoy, plenamente integrada en el mundo occidental. Con Alfonso VII, el reino llega al cénit de su poder. El 26 de mayo de 1135, convoca cortes en León titulándose Imperator Totus Hispani. Un anónimo contemporáneo nos lo cuenta. Se sospecha que fuera Arnando, luego obispo de Astorga, que había llegado a León desde Barcelona en el séquito de doña Berenguela, la esposa catalana del emperador. Se arrodillan ante Alfonso VII en calidad de vasallos el rey de Navarra, los condes de Barcelona y Tolosa, otros de Gascuña y Francia y el caudillo moro Zafador. Alfonso VII se declaró siempre rey de León y de Toledo y emperador de España. A él se deben la conquista de Almería, la expansión del Temple, la introducción del Císter, la creación de la Orden Militar de Calatrava, el nacimiento de la Escuela de Traductores de Toledo, que más tarde potenciaría Alfonso X. En 1143, Zamora, tan llena de historia leonesa, capital durante muchos años de la frontera por la que el reino se expande, va a ser testigo de una desmembración de enorme trascendencia en la historia peninsular. Alfonso Enríquez, el conde de Portugal, se declara independiente. Tras años de enconada lucha, la acción del sumo pontífice sobre el emperador resulta decisiva a favor de la separación. Alfonso VII la firma aquí en Zamora y, a cambio, el portugués acepta una declaración de vasallaje. Enseguida Alfonso Enríquez acude otra vez al Papa Inocencio II y el sumo pontífice declara al nuevo reino de Portugal tributario de la Santa Sede. Alfonso VII, no obstante, continúa su actividad repobladora y guerrera, y en solo 10 años pone cerco a Ciudad Rodrigo, Córdoba, Sevilla, Carmona, Jerez y Almería. Es el logro militar más importante de las fuerzas cristianas desde la toma de Toledo. El protagonismo del pueblo es grande. Poco nos ha llegado de su vida bajo el cruel yugo romano. Apenas el nombre de alguno de sus dioses en aras votivas. La romanización no deja aquí emperadores ni senadores como en otras partes de España. Pero desaparecida Roma y desvanecida la España visigótica, el pueblo reaparece con más fuerza que nunca y más cercano que nunca a sus raíces, como un Lázaro rescatado de su tumba. Y acaso porque su vivienda era redonda, pues la palloza circular es el elemento de habitación que forma la vida indígena, hay una superior tendencia a la relación igualitaria, o sea, democratizadora. Houve viu a señora por un camín arriba e encontra un carneiro cansado, que estaba nevando, chovendo, e a ver cansado, dixo, oi, prove carneiro, vou leválo para casa. E pilla la lombo, trae para casa, pois la secar así en son de lume. E ela tamén moi mollada, e quitou a roupa e ela secándose mucho, e a él, cuando se secou bien, agárrase pola cremalla, pola pergancia arriba, di, jujurujú, beso chastetas de alcú, y escapó el peralgo y adiós. El pueblo leonés ha sabido contarse historias en el filandón, manteniendo viva su habilidad para el discurso y la fantasía. Pues le pasó a mi abuela con un cabrito, que era de Asturias. Voy a buscar un cabrito que le faltaba y trajo el demonio. El pueblo de León ha sabido mantenerse en forma, practicando luchas incruentas, ejercitando la destreza de sus músculos. Ha sabido jugar y divertirse sin abuso de animales ni derramamiento de sangre. Está entrenado para la sutileza política, como en su fiesta de las cabezadas, llamada así por los ostentosos saludos entre cabildo y ayuntamiento, celebrada cada año desde 1154, en la que se repite una discusión siempre renovada, con ingenio, sobre si el cirio que se entrega es foro o es oferta. Las cantaderas aluden al tributo que el reino, en sus días más bajos, pagó a los califas cordobeses, 100 doncellas traídas de todos los rincones del reino para los harenes musulmanes.
En esta plaza del grano, en cuyo frío silencio hay un milenario susurro de latines, el histórico reino de León no ha acabado de desvanecerse. Todo lo acontecido en León sucedió hace mucho tiempo, de modo que parecería un sueño si el genio del arquitecto no hubiese legado a nuestros días los grandes monumentos de la gloria alcanzada por sus hombres. De los orígenes del reino quedan pocos restos, y sus piedras nos hablan de una sociedad sencilla, sin grandes diferencias estamentales. Eso vendrá más tarde. En la Plaza Mayor podemos adivinar los usos y costumbres de un mercado popular que ya se celebraba cuando los piratas vikingos asolaban las costas de Europa. Hay mucho de sueño en sus ciudades, en Zamora, donde el antiguo espíritu del reino dormita ceñido a sus murallas, en Salamanca, donde sus torres, cúpulas y palacios parecen amagar al alejamiento, Ciudad Rodrigo, con su pétreo cinturón, Ponferrada, Astorga, Benavente, Sagún, Villafranca, ciudades todas del viejo reino. Seguiremos la semana que viene con otro capítulo de León, cuna del parlamentarismo, dejando bien claro que sin León no hubiera España. ¿Sabías que? Es el momento de recibir en nuestra tierra a la Legio Sétima Gémina, que se asentará sobre el campamento que la Legio Sexta Victrix había abandonado previamente. Esta legión recibió el número ordinal séptima, como correlación a la sexta que aquí estuvo asentada. El origen de su denominación como Gémina le fue otorgada tras la batalla de Cremona, en Italia, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Allí nuestra legión sufrió considerables pérdidas, y para poder completar de nuevo sus efectivos, se tuvieron que unir a ellos más contingentes de legionarios procedentes de otras legiones en las que su número también había disminuido. Con este hecho se puede justificar su epíteto Gémina, el cual puede ser traducido como doble, gemela o acoplada. Pero no solamente era denominada como Legio Séptima Gémina, sino que tenía otro apellido en su nombre, Felis. Para este se baraja la posibilidad de que lo hubiese recibido en el año 69 después de Cristo como recompensa por algún hecho excepcional contra los germanos, en el periodo en que esta legión estuvo asentada en Rin. Así podemos decir que la Legio Séptima Gémina Felis permaneció en nuestra capital durante prácticamente un siglo. Suetonio, historiador y biógrafo de algunos emperadores, da rasgos de dónde fue su fundación. Siguiendo a estos textos clásicos, se fija el nacimiento oficial de la Legio Séptima en Clunia, en la provincia de Burgos, asentamiento más o menos cercano a la actual ciudad de León. Con el lugar fundacional referenciado, hay que investigar sobre la fecha exacta en la que fue creada. Existen 3 inscripciones que celebran el natalicio de Aquila, de esta legión, y que la sitúan Quatur Idus Junias, o lo que es lo mismo, el 10 de junio. Fecha que coincide con la presencia en Clunia de Galba, personaje decisivo para su historia. El emperador Nerón muere el 9 de junio del año 68 después de Cristo, y ese mismo día Galba fue elegido emperador por el Senado romano. No parece una casualidad que la fecha del natalicio de la legión sea justamente el día siguiente a la proclamación oficial de Galba, su creador. Tiempo después, esta séptima legión fue hacia Roma y tras la muerte de Galba se acogió bajo el poder de un nuevo emperador, esta vez el creador de la dinastía Flavia, Vespasiano. La legión volvió a Hispania bajo su mandato, donde se estacionarían de forma permanente a partir de la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Aunque todo el territorio de Hispania estaba ya pacificado y romanizado, el no peninsular, que actualmente comprende el norte de Portugal, Galicia, León, Asturias y parte de Cantabria, continuaba siendo una zona poco segura,
ya que las poblaciones que allí habitaban y que habían sido sometidas años atrás durante las guerras cántabras no habían asimilado completamente el proceso de romanización. Este fue uno de los motivos principales para el asentamiento de este cuerpo militar en León. ¿Pero este era el único motivo por el que se asentó la Legio Sétima en los terrenos leoneses? Claro que no. Los romanos ya sabían de las grandezas y tesoros que nuestra tierra tenía, así que por eso decidieron asentarse aquí. Películas. Jeje, grandes cazurrines, ¿eh? Magníficos, Me estupendos. gusta mucho Sí. hacer cazurrines. Perdone, ¿Sí? ¿no es aquel Guzmán el bueno? ¿Don Guzmán? No, siempre está apuntando a la estación. Te cogeré en misión imposible. Se acabó La vida es bella y de repente aparecía aquí sin mi sombrero de fieltro gris. Incluso susurrando, toda esta gente no se escucha. Chamorro. ¿Cómo sabes que soy yo? Porque esto huele a cazurrines que tira para atrás. Encontrarás tu sombrero. ¡Hola! Tranquilo, no pasa nada. Te están viendo. Toda esa gente que está ahí sentada está pendiente de tu sombrero gris. Eso es lo que quería decir. Y también que me gusta estar aquí, en León, ¿sabes? Quiero que sepas una cosa. Creo que vais por el buen camino y si seguís así cumpliréis muchos más años en antena. Por cierto, me gusta mucho tu ciudad. Muchísimo. ¿Vale? Ah, vale. Muchas gracias. A ti, Oscar. ¿Continuáis preguntándoos quién soy sobre este precipicio doblando piratas? ¿Deseáis saberlo? No puedo decirlo. Decidme quién soy. Disparad. Me ahorraréis tirarme al Bernesga. Tampoco me gusta este personaje. Me voy por allí. Háblame. Dime algo. Di algo, maldita sea. Ahora estás en León. Quiero volver con toda esta gente. Hay dos tipos de personas. Los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¡Cazurrines! Con 8 y medios llegarás más lejos. Yo auguro que todavía nos quedan bastantes años de disfrutar del doblaje como arte en sí. Hay dos tipos de personas. Los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¡Cazurrines! Por cierto, me gusta mucho tu ciudad. Muchísimo. Vale. Pues aquí estamos, encantados de poder seguir transmitiendo y viviendo una cosa que es que la llevamos en el corazón. ¿Continuáis preguntándoos quién soy sobre este precipicio doblando piratas? ¿Deseáis saberlo? No puedo decirlo. Decidme quién soy. Es impresionante este chico, ¿eh? Gracias, Fred. Un placer, Oscar. De verdad, un abrazo. Nos vemos. Qué lujazo, macho. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Continuamos
Continuamos haciendo historia por amor al arte en Lo que fuimos y no somos, semana tras semana, ya desde hace 4 temporadas con el maestro José Ajenjo. Seguimos en nuestro empeño de conocerla, de entenderla, de disfrutarla, porque es mucha la historia de León. Últimamente estamos por esta parte de la provincia, el sureste, pegaditos a Palencia, hemos hecho Sagún. Hoy nos encontramos, maestro, en Grajal de Campos. Sí, es una villa que ha tenido una importancia capital en la provincia. Como tú apuntábamos este camino, pues sí, sus orígenes se remontan incluso a la época celtíbera. Parece ser que en el año... 100 y pico años antes de Cristo. Sí. Parece ser que, según la tradición, incluso los registros y las publicaciones, hombre, yo desde aquí encomio al erudito de la villa, que es mi amigo Vicente, que es el que mejor conoce la documentación escrita de la villa, pero se cree que los orígenes están a unos 2 kilómetros de aquí de la villa, que hay unos cerros que él cita en sus publicaciones de Turrutalba. En el año 117, Tiberio y Sempronio Graco pues fundarían ahí algún campamento o alguna avanzada. Sucede que el nombre de Grajal quizá tuviera algo que ver con Graco. De todas formas, es una villa eminentemente interesante desde la época primitiva hasta ya cuando Carlos V y demás. Y aquí, como se puede ver, está situada en una zona completamente llana y desde aquí, en el final de la provincia de León, que tocaba el camino que iba de Palencia a Pajares. ¿Cuál fue el momento más esplendoroso en la historia de Grajal de Campos? Bueno, hay que pensar que Grajal de Campos pues fue villa, fue señorío, después fue condado y bueno, tuvo su decadencia también cuando la guerra de los comuneros pues se le concedió, después de aquellas campañas que hizo Carlos V, se le concedió ser condado y tuvo mucha influencia. Después vino la decadencia, tuvo 6 iglesias, ahora solamente tiene una, un convento famosísimo también y sobre todo el palacio. Y el castillo que tenemos detrás. Vemos, por ejemplo, que se ha despoblado. 391 habitantes tenía en 1991, ahora mismo no llega a 300. Esto es la consecuencia de... hay que pensar que esta zona, todo este compendio de pueblos, Cea, Sagún, Grajal, Paredes de Nava, todos estos pueblos eran eminentemente agrícolas. Y hace 50, 100 años era el esplendor. Esto eran los graneros de León, como hemos apuntado por la zona de Campos, pues el nombre lo dice, pero luego pues hubo emigración, luego hubo escasez, la gente que normalmente trabajaba con todos sus hijos dieron en emigrar, marcharse de los pueblos y el pueblo que tenía 400 almas pues hoy tiene 50, tiene 30. Hay que pensar que este pueblo, tenemos un registro histórico en el catastro donde dice que tenía 400 casas habitadas de entonces, y la población era enorme. Hay que pensar que ahora pues muchos se emigraron, se marcharon del pueblo y ya quedan gente mayor y sobre todo vienen a temporadas, pero claro, pues ha menguado muchísimo el censo. Bueno, en el próximo programa hablaremos de su patrimonio cultural, que es muy amplio, como estamos viendo a nuestras espaldas, esa iglesia, ese convento. Será aquí en Lo que fuimos y no somos, con el maestro José Ajenjo. Yo, Cazurrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Haku, Oscar Chamorro, Diddy Souls, Brainstorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo toda la fiesta por darse a conocer. Res que te da la talla, no importa la batalla. Capturro tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo y así empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestra autoestima mea. Y es que eres carne de cocina.